vamos a continuar con nuestro programa, para lo cual les deseamos que ustedes puedan estar listos para aprovechar el conocimiento que a continuación nos van a compartir. Recorrer los caminos del sur de México es sin duda disfrutar la vida al máximo. El viaje y la aventura nos trajo a Yucatán para explorar cada rincón de su historia viva. Sus playas y pueblos mágicos prometen una experiencia inolvidable, incluso si en la travesía eliges ser tu propio acompañante. Entonces te despides de los itinerarios, pues sabes que la curiosidad guiará el trayecto y tendrás nuevos compañeros de viaje. Primero, el tiempo, para caminar sin prisa entre paredes de tonalidades cálidas. También una mirada atenta, para disfrutar de risas genuinas. Apertura de mente para probar cosas nuevas. Y por último, capacidad de asombro ante las maravillas que vas encontrando a tu paso. Esto y mucho más es Yucatán. Tierra indómita, colores vivos, refugio natural, alimento para el alma e historia de nuestros ancestros. Sigues avanzando y tu corazón late con más fuerza, porque has descubierto que no viajas solo. La grandeza de tu país te acompaña y estás en buenas manos. Descubre lo bello que es México por carretera con Ana Seguros. Nuestro siguiente conferencista es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la carrera de Ingeniería en Negocios. Realizó un diplomado en seguros en el ITAM y una maestría en Administración Financiera en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas IPADE. Su trayectoria en el sector asegurador comenzó en ANA Compañía de Seguros a los 16 años, en el área de cabina. Posteriormente formando parte de las áreas de siniestros, suscripción y comercial. Hoy en día ocupa el cargo de director ejecutivo, ayudando a fomentar la innovación en los objetivos y estrategias de la compañía. Con nosotros, Arturo Fernández Llamosas, a quien le damos el tiempo con el interesantísimo tema que nos estará presentando. Arturo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo han estado ustedes? Muchas gracias, muy bien. Esperando. Muchas gracias muchas gracias por la invitación, poder platicar un poco de ustedes, estas nuevas tendencias que vemos en el sector de autos, estos cambios que hay, pues no en el sector necesariamente de seguros, pero sí en el sector de movilidad, en la industria de movilidad, con las nuevas tecnologías y las nuevas legislaciones que está habiendo a nivel mundial para combatir la huella de carbono que hay ahora sí en nuestro mundo. Y uno de esos pasos es cambiar todo el esquema de los motores de combustión a energías renovables. No necesariamente eléctrico tiene que ser el tema, pero van a haber de aquí a 15 años cambios muy importantes que les platicaremos un poquito más a fondo, un poquito más adelante, sobre las implicaciones de las nuevas tecnologías, las ventajas, las desventajas, si son para ti, no son para ti, si son para la ciudad donde vives o donde resides, o no son para ese tipo de ciudad, etcétera. Hay N cantidad de variables que me gustaría compartir con ustedes para ver este tema y sobre ver este tema de este estudio que hicimos y también cómo hay que adaptarnos en el tema de seguros para este tipo de nueva tecnología, ¿no? Porque ya no vamos a hablar de bujías, vamos a hablar de difusores, de unidades de potencia. El motor de combustión ya no va a ser, ya son motores alternos o de una sola hoja, pero bueno, entraremos un poquito más a detalle. Adelante, si quieren vamos la siguiente slide, por favor. ¿De qué depende el entorno actual? Sí, a mí me gusta, antes de entrar a detalle, sí ir platicando un poco cómo funciona un poco cualquier empresa, cómo funciona tu casa, cómo funcionas tú como persona. Tú, ya seas persona, desde un ámbito, vamos a decir, personal, valga la redundancia, o desde una parte empresarial, empresa, pues estás dentro de un entorno que no controlas nada, ¿no? O sea, hay un entorno político, un entorno sociodemográfico, un entorno cultural, un entorno económico, cambian las leyes, cambia la tecnología, hay nuevos jugadores, luego pues dentro del sector donde te desenvuelves
o del entorno donde participas, ya sea como persona o como empresa, pues hay un mercado, hay clientes, hay nuevas necesidades, hay proveedores, hay cadenas de suministros, cadenas de valor, y son cosas que puedes prever que puede haber algún cambio porque estás en el sector, pero tampoco las controlas al 100. Y en medio, pues estás tú como persona, tú como empresa, que es lo que realmente puedes controlar. Pero si algo del círculo más grande que es el entorno cambia, te va a afectar sí o sí en la parte medular de tu empresa. Y ese es un tema que vamos a platicar un poco más adelante. Si quieres, vamos la siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar un poco de cómo está comportando el sector actual de seguros, dónde estamos, cómo nos encontramos hoy en día a niveles de primas, ¿no? En esta gráfica lo que me gusta un poco platicar es el crecimiento real y nominal de que ha tenido el sector del 2016 a la fecha. Si se dan cuenta, hay dos vertientes, que es justo la época de la pandemia, este reto que nos puso el mundo para vivir como humanidad, donde sufrimos como seres humanos, como especie, y nos tuvimos que adecuar a ese nuevo entorno que nos tocó vivir en el 2020. Nos tuvimos que ir de un esquema totalmente tradicional, presencial, a un esquema totalmente digital. Y ese cambio en la parte de negocios que nos tocó vivir, pues hace hoy que hay esquemas híbridos. Hoy en día ya la gente, hay home office, hay gente que contratas no necesariamente tu ciudad, pues lo puedes estar contratando a distancia, vía remota, vas viendo por resultados, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasó en el sector de autos, de seguros de autos en esta época? Pues se dan cuenta, hubo una contracción del mercado. Las primas se cayeron, la gente dejó de circular, las primas promedio bajaron. Había varios colegas de ustedes diciendo que habían incrementado su número de unidades aseguradas, número de clientes, pero habían cobrado menos primas. Yo lo que digo, la tormenta perfecta, trabajas más, ganando menos, bajando tu margen. Ya en el 2021 empieza a haber también esa aceleración de venta de unidades nuevas, la gente se empieza a mover, se vuelve a asegurar y hay ese crecimiento natural de primas, por aún así por debajo de la inflación. Y ya en el 2022 hay crecimientos, regresamos un poco más a la normalidad, ya hasta el 2023 se decreta el fin de la pandemia y las primas van subiendo, pero nos podemos ir a la siguiente, el tema de siniestros. Durante la pandemia la gente dejó de salir, dejó de circular, chocaba menos, la frecuencia bajó drásticamente y no nos dejó ver la inflación que se estaba haciendo ahora sí lo que dicen la inflación subyacente, es decir, en todas las materias primas que depende el sector de seguros de automóviles, refacciones, valores de indemnización, valores de reposición, incremento en la mano de obra, etcétera. Entonces, cuando llega la nueva normalidad, la gente vuelve a salir a la calle, vuelve a circular, la frecuencia sube un par de puntitos contra el 2019, porque siempre nos ha dicho los doctores, lo que no se usa es atrofia, y se nos olvidó también manejar en algunos casos, por eso la frecuencia está un poquito más alta que en el 2019, pero la inflación hizo que el costo medio de siniestros tuviera incrementos no antes vistos durante mucho tiempo, ¿no? Estos se han venido estabilizando, creemos económicamente que la inflación a nivel mundial va a ceder. Los expertos dicen que en México pues, se va a regresar a lo que teníamos antes del 4 o 5% anual. Estados Unidos y las economías mundiales estarán en el 2-3%, y esto habla de un horizonte de 1 a 2 años. Pero toda predicción económica, siempre digo, pues es una bolita de magia, ¿no? Donde pasas 3 horas diciendo que te va a pasar y las otras 3 horas diciendo por qué no pasó lo que dijiste que iba a pasar. Esperemos que contenga la inflación y va para allá. Entonces, pues el sector de autos, ¿cómo está el entorno hoy en día? Venimos de primas bajas del 2020-2021. Hoy en día los invito a hacer ejercicios que vean lo que valía un coche en primas, la póliza de tu coche en el 2019 y lo que estás pagando hoy en día, en el 2023, y todavía no llegamos al nivel de primas que traíamos primas promedios en el 2019. Para allá debe de ir la industria, para allá van varios tipos de estrategias de todo el sector, aunado a que hay una inflación importante en los últimos años. Pero vamos a entrar un poco más en materia. La siguiente, por favor. Aquí, antes de la materia, este es un poco cómo fue el incremento en refacciones de este tipo de vehículos. Aquí pongo vehículos de uso común, que hay Aveos, Spark. Si se dan cuenta, el Aveo, pues las refacciones subieron el 154% y el valor del Aveo 2019 contra 2023 subió un 31%. Por ahí la CRB, pues lo que valía en el 2019, prácticamente subió el 50%, lo que te vale reponerla con una unidad 2023.
Vamos a la siguiente, vamos a entrar en coches un poco más lujosos, un tipo de pickups. Pues se dan cuenta, pues hay incrementos del 72, 73, 86% en refacciones, incrementos en reposiciones de estas en promedio de cerca del 45%. Si se dan cuenta, ahora sí, como dicen, tu coche vale más usado de lo que te costó, a lo mejor ya no le pierdes mucho, pero es imposible a ese precio reponer lo que vale un coche nuevo, ¿no? Y nos vamos a la última, son coches ya más de lujo, los Mercedes-Benz y BMW, por ahí hay un Jetta, porque Jetta siempre lo tenemos en la cabeza, pero se dan cuenta, son incrementos acorde al 30%, pero las refacciones, ahí andan ahí del 30, 40 también por ciento, y el valor de la EBC, pues solo el Jetta, el 25%, por todos los demás, cercanos al 40%. Y esto, pues no depende de nosotros, depende de cosas del entorno, de cosas de la economía, de factores macroeconómicos que no son en nuestras manos, pero pues hay que adaptarnos a estas nuevas realidades en lo que valen los coches. Siguiente, por favor. El tema de distribución de seguros, ¿cómo ha venido en el 2021? El 56% de las primas se sigue distribuyendo por los canales tradicionales, por agentes y brokers, 17% en otros canales son tiendas departamentales, súperes, tiendas de conveniencia. Hay un porcentaje importante también en sucursales bancarias, la banca seguro también ha ido incrementando su participación, la venta directa de algunas compañías pues ha ido en incremento, y solo un 2% todavía en Internet, ¿no? Pero ese de Internet, hay otros canales que suplen esa venta de Internet, los famosos call center entran dentro de otros canales, ¿no? Pero sí es importante cómo va a ir el vector y cómo hay que irnos adaptarnos. Ahora, ¿cuáles son las nuevas tendencias de movilidad? Ahora sí, ¿para qué fue lo que nos comentaron que platicamos el día de hoy? Y vamos a la siguiente, ¿hacia dónde vamos, no? Hoy en día, pues estamos hablando de autos eléctricos, de autos no tradicionales de gasolina, de nuevas movilidades, las famosas placas con su hojita, pero pues es un tema que ya a nivel mundial está impactando. Hay países en Europa que promulgaron leyes que para el 2025 solo se van a poder vender vehículos totalmente eléctricos. Entre ellos es Holanda, Noruega, Suecia, entre otros. Hay estados en los Estados Unidos de América donde para el 2030, como California, ya no van a dejar la venta de autos de motor de combustión. Tiene que ser energías renovables. Aquí en México se ha incrementado la fabricación de autos eléctricos en un 179%. El año pasado, en 2022, se fabricaron más de 220,000 unidades eléctricas en el país. Interesante dato, ¿no? Y más cuando te das cuenta que solo el 3% de esos 221,000 unidades se quedaron en México. Lo demás se exportó a otros mercados, ¿no? ¿Cuáles son los más positivos que están haciendo aquí en México? El nuevo Mustang. ¿Quién iba a decir que el coche insignia americano de motor V8, doble garganta, ruidoso, se va a volver eléctrico? La Chevrolet Blazer también está saliendo eléctrica. El Equinox, la marca china Jack, se han instalado en México para fabricar y surtir la principal demanda de autos eléctricos, que es Estados Unidos. En el 2022, todo el ensamble en México ya es el 2.4% del parque vehicular, de lo que se arma en México. Ya sea en la fábrica de Nissan en Aguascalientes, Chevrolet allá en Ramos Arizpe, allá en Guanajuato, Mazda, Honda, Volkswagen en Puebla. O sea, ya el tema de autos eléctricos va con mucho más velocidad de lo que creíamos. Ya para el 2023, si se dan cuenta, vamos a pasar del 2.4 al 6%. No estamos hablando de crecimientos lineales, estamos hablando de crecimientos exponenciales. Todo esto va a cambiar un poco. Aquí vamos a hablar qué es lo que también está pasando, porque pues, antes aquí en México lo más vendido hoy en día es Nissan, General Motors, Volkswagen, etcétera, pero pues ya llegaron las marcas chinas. Y te voy a hablar por qué entraron las marcas chinas a México, pero hay una marca que se llama BYD, comercial en México, que significa Beyond Your Dreams, más de tus sueños, que se va a distribuir en una de las principales tiendas departamentales del país. No se va a vender en agencias, se va a vender en tiendas departamentales. También hay otra marca que se llama Arra, que está viendo ahí como un pequeño GIF, que tiene pensado vender 2,000 unidades en México. Todas estas son coches chinos eléctricos. Es decir, se está moviendo mucho más rápido de lo que tenemos pronosticados.
Ya aquí en México, estamos hablando, se han producido más de 157,000 vehículos eléctricos, hablamos de solo fueron 221,000 unidades, pero ya ha habido anuncios también de marcas más tradicionales. BMW, marca de lujo, ya dijo que su principal tienda o su principal fábrica ahí en San Luis Potosí van a hacer autos eléctricos para exportar y vender en México. Todo el tema que hablábamos de los General Motors se están haciendo pues allá en Ramos Arizpe, pero se dan cuenta, no es una sola marca, todas están yendo para allá. Más adelante voy a hablar del tipo de autos híbridos eléctricos que hay y si realmente son coches que son para todos, ¿no? Jack va a incrementar 25% más su producción para vender aquí en México. De hecho, ya hay varios Jacks de esta marca china que son para empresas de aplicación o los famosos choferes app. Hay empresas de movilidad que solo están usando autos eléctricos. ¿Por qué? Porque hay unos ahorros interesantes en el costo por milla. ¿Por qué? Porque ante los nuevos consumidores, los centennials, ya no millennials, centennials, pues ya nos están cuidando un poco más el medio ambiente, el mundo que vamos a dejar a las futuras generaciones. Pero todos son cambios mucho más rápidos. Si damos la siguiente, por favor. ¿Y cómo se está desarrollando esto? No sé si se acuerdan o si han leído en periódicos todo este famoso término de moda que está el nearshoring, que es toda la estrategia que pasó durante la pandemia, insisto. Vamos a hablar de la pandemia de un punto de vista socioeconómico, que fue lo que pasó, pues se rompieron N cantidad de cadenas de suministros. No nada más de los chips de coches, no nada más de refacciones de coches. Hubo medicinas, hubo computadoras, hubo equipo tecnológico, hubo fletes. Hace un año traer un flete de China a México salía carísimo porque no había. Hubo ropa, hubo todo lo que debemos imaginar roto en caso de suministros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos siendo el principal mercado de consumo? Dijo a mis países amigos, que están cerca de México, vamos a dar otras facilidades para hacer nearshoring, para evitar trasladar desde el lejano oriente hasta Estados Unidos todos los productos o materia prima para ensamblar diferentes tipos de industrias para el consumo interno. Entonces, en México, pues está bien hablando de inversiones millonarias en la franja norte del país, en Tijuana, Juárez, Ojinaga, Acuña, Piedras Negras, Laredo, Matamoros, Brownsville. Están metiendo maquiladoras para el famoso nearshoring. Están llegando empresas americanas con inversión extranjera directa. ¿Y a qué me refiero directa? Que están invirtiendo en tornillos, en ladrillos, en maquinaria, es decir, inversión no golondrina en este país para tomar esa oportunidad del entorno macroeconómico para poder surtir a la principal economía del mundo. Y eso a su vez, pues, ¿qué ha hecho? Pues que también se incrementen los ensamblajes de coches. Aquí en México, el 41% de los coches que se ensamblan están en el noreste del país. Y el otro 40% están en el Bajío. Es decir, el 80% de los coches, el 81% de los coches, estamos hablando que se hicieron en dos zonas, el noreste y el Bajío. Se están haciendo microeconomías, se están haciendo famosos clústeres económicos en todo el país, con una alta especialización para generar la oferta necesaria de la demanda de la demanda agregada que hay allá en Estados Unidos sobre este tipo de bienes y productos, no solamente de autos eléctricos, hay muchas cosas de ese mundo. Si se dan cuenta en la lámina anterior, esta información no la pude conseguir en el 2022, pero es lo que se está vendiendo de autos eléctricos a nivel mundial. No es un crecimiento lineal, es exponencial. Se duplicó del 2020 al 2021 más del 220% de incremento en la venta de autos eléctricos. Cambiaron la legislación, cambió el círculo exterior de la industria automotriz. Y eso pues fue en pandemia, ¿no? Ahorita que estamos en temas más regulares y la cadena de suministro está más establecida, seguramente para el 2022 no fueron 6.6, fueron más de 10 millones de vehículos. Y en 2023 se calculó que va a ser a vender más de 20 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial. Dale así para la siguiente, por favor.
¿Qué está pasando en México? En el 2019 Ford anunció una inversión directa de $1,000 millones, 1,100 millones de dólares para electromovilidad aquí en el país. Volkswagen, en su planta en Puebla, va a invertir 763 millones de dólares. General Motors, $1,000 millones de dólares. BMW, 860 millones de dólares. Si no me fallan los números, estamos hablando cerca de 3,800 millones de dólares de inversión de estas 4 marcas, vamos a decirle, tradicionales, conservadoras del mercado automotriz. Marcas que tienen más de 100 años o casi 100 años de haber existido y tienen presencia a nivel mundial. Dale la siguiente, vamos a ver un poquito. Ahí vienen unas marcas más, vamos a decirle, más jóvenes, más millennials, ¿no? Stellantis, no sé si la conozcan, Stellantis es una marca china, una marca que hace autos, yo digo que es como las farmacias similares. Como dicen, son similares pero no iguales. Hace copias de coches de Jeeps, de BMWs, y tú los ves y parecen idénticos. Obviamente los checas muy de cerca y cambian, ¿no? Se dan cuenta en la foto de Stellantis, pues hay puedes decir, es un Cinquecento, un Jeep y una Peugeot, ¿no? Pero son coches chinos. Ya anunció una planta de 200 millones de dólares en México. Tesla, pues ahí está años, en triques y diretes, anunció una inversión de 5,000 millones de dólares en Nuevo León, o es decir, en el norte del país. Y Jetour, otra empresa china, invirtió 3,000 millones de dólares. Es decir, las marcas tradicionales 4 van a invertir 3,800 millones de dólares, y aquí 2 marcas jóvenes van a invertir más de 8,000 millones de dólares en el país, y son autos eléctricos lo que están apostando. Vamos para la siguiente. Y aquí pues sí quiero hacer una pequeña recapitulación. ¿Quién de ustedes tiene autos eléctricos? Podrá por haber ahí algunos que sí, otros que no, otros que están convencidos, otros que estén convencidos. Pero ¿quién tiene un auto eléctrico? No es para todos. ¿Y a qué me refiero? ¿Por qué no es para todos? El auto eléctrico también tiene sus limitaciones. Si tú vives en una ciudad donde tienes que estar agarrando carretera 2, 3 veces por semana y de repente hay un accidente, no puedes ir con una autonomía de 500 kilómetros, que es lo que te dice el librito. A lo mejor son 280, 300 kilómetros lo que realmente te da, y a lo mejor no llegas ni a tu destino final. Y cargar gasolina te puede tardar hasta 2 horas en la red tradicional de recargas que hay todavía en México, ¿no? Es decir, el auto eléctrico es una nueva tecnología, pero todavía está muy verde, y no verde por el tema ecológico, sino muy incipiente, muy nueva, muy, no sé decirle así, muy que están inventando, que están descubriendo, y a la larga pues son desarrollos exponenciales. Cada vez va a estar mejor el tema de la durabilidad, el tema de la autonomía. Hoy hablan ciertos coches de 800, 900 kilómetros de autonomía, pero pues todo eso es precio, todo eso es inversión. Vamos a darle para la siguiente, por favor. Antes de entrar un poco al tema de la parte eléctrica, también hay otro tipo de coches que fue el predecesor del auto eléctrico, que fueron los híbridos. Actualmente hay 4 tipos de híbridos: los microhíbridos, los semihíbridos o mild hybrids, los completamente híbridos o full hybrids, y los híbridos conectables, o en siglas en inglés PHEV o PHEV, que significa Full Hybrid Electric Vehicle, es decir, que tienen el motor híbrido más un motor 100% eléctrico. Pero vamos a hablar, ¿qué es un microhíbrido? Un microhíbrido en México llevan ya mucho tiempo. No sé si conozcan esos coches que entraron hace como 15 años, que tú frenabas en un semáforo y se apagaban. Y cuando acelerabas se prendía nuevamente y no contaminabas, el coche se había encendido mientras estabas frenando. ¿Por qué se llaman microhíbridos? Porque tienen un start-stop totalmente eléctrico, y esa energía se hace a través de la frenada de los coches. Se va generando energía para esa batería al momento de frenar. Luego están los semihíbridos o los mild hybrids. Estos coches, hay muchos hoy en día, por ejemplo, Volkswagen, Volvo, Mercedes, Ford, Chevrolet, ya tienen los mild hybrids de manera automática, son los que venden. ¿Y qué es lo que tienen? No, nunca tienen una autonomía 100% eléctrica, es decir, nunca vas a andar sobre un motor 100% eléctrico, pero tienen un pequeño motor, una pequeña unidad de potencia, que entra un motor eléctrico para los aceleres, haciendo más eficiente el consumo de gasolina al momento
de acelerar, que es cuando más ineficiente es un motor de combustión. Luego están los híbridos puros. El primer híbrido puro pudo haber sido el Prius de Toyota, es decir, que tú tenías una autonomía totalmente eléctrica, sobre todo cuando ibas despacio, el cual se alternaba automáticamente entre un motor eléctrico y un motor totalmente de combustión. Estos no los conectas, no hay que meterles recargas eléctricas para que jale, se va generando con el mismo motor, con el mismo alternator, con la frenada, con la acelerada, es decir, como un coche de Fórmula 1, ¿no? Y luego están los híbridos enchufables, que son los que hoy día son eléctricos, que tienen un motor de gasolina y un motor que se carga a través de un cargador o un centro de carga, que es el nombre correcto. El coche tiene autonomías de 40 a 80 kilómetros aproximadamente, totalmente eléctricos. Así que vamos a la siguiente. ¿Cuáles son los componentes de un auto eléctrico, no? Estos componentes, tienes una batería totalmente eléctrica, que la batería eléctrica llega a ser luego hasta el 80% del costo del auto eléctrico. Entonces, un auto eléctrico entre más viejo, menos vale, porque la batería tiene una vida útil de no más de 7, 8 años. Y esa hay que cambiarla. Entonces, cada 7, 8 años habrá que cambiar de coche, porque pues si ya se vas a comprar un coche nuevo, porque la batería no sirve, pues mejor te compres algo nuevo que pagar el 80% de lo que vale el coche. Tiene un inversor, tiene el motor eléctrico, un sistema de frenado regenerativo para recuperar toda la energía que se perdía antes en el frenado, hoy se almacena dentro de este inversor, y una unidad de control de potencia. Y estas 5 variantes los tienen los coches de Fórmula 1. El que sea fanático de la Fórmula 1, pues hablan de cambios de la unidad de potencia, hablan del tema de la batería eléctrica, hablan de un sistema de frenado regenerativo, es decir, son tecnologías que ya están prácticamente en varias partes del sector. Uno de esas es las carreras. Los autos eléctricos son mild hybrid, son semihíbridos, no son totalmente, nunca están 100% eléctricos, pero generan ese boost de potencia y han pasado de motores V12 a motores V6, mucho más eficientes, mucho más amigables con la huella del carbono que estamos dejando para siguientes generaciones. Vamos para la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas de un vehículo eléctrico? ¿Contaminas menos? Desde luego. Por ahí luego están los puristas que dicen que contamina menos si tu coche o varios coches o las centrales eléctricas de Cadereyta o las centrales eléctricas que tenemos aquí en Tula, etcétera. O sea, cuando es un sistema de plantas eléctricas de carbón, es medio complicado decir que contamina más, pero desde luego el coche contamina menos. Hay también un ahorro en la contaminación de ruido. Las ciudades van a ser más silenciosas. El motor eléctrico pues han tenido que meter cierto tipo de ruido, sobre todo para que las personas con una discapacidad en la parte de la vista no se crucen una calle por no escuchar que viene un coche, ¿no? Tiene una eficiencia mucho más. El auto eléctrico, no les voy a poder compartir ese video, tiene una red de eficiencia del 90%, no importando las revoluciones por minuto que tiene revoluciones por minuto. En cambio, un motor totalmente de combustión, tienes que meter una transmisión para buscar esas eficiencias, y un motor muy eficiente en combustión a las de 35%. Un bajo costo de mantenimiento, insisto, al no haber tanta fricción en las bielas, en componentes de motor, hay un menor desgaste en el motor, es un motor totalmente mucho más sencillo, es un motor mucho más fácil, sin tanta fricción con demás componentes, y pues obviamente tienen un bajo costo de combustible y operación, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de los autos eléctricos? Pues, antes de la entrada a los chinos son muy caros. La autonomía, insisto, hay veces que no llegas en un trayecto México-León, si te toca tráfico no llegas, tienes que hacer una parada ahí forzada en algunos tacos de barbacoa que hay a la mitad para poder recargar el coche. Esto va a tardar de 30 a 1 hora. Y la vida regular de las baterías. Uno de los principales problemas que tenemos en los autos eléctricos es qué vamos a hacer con las baterías cuando dejen de funcionar, porque no son reutilizables, no son biodegradables. Entonces, al rato vamos a tener un problema de contaminación por las baterías que dejan de funcionar. Si se dan cuenta, del lado derecho hay una pequeña lámina, está un poco en inglés. ¿Y qué es lo que te dice ahí? Mira, ve. Un auto eléctrico te da más o menos 100 millas de rango, un auto de gasolina 300 millas de rango. Se tarda 7 horas para cargar, y un auto de gasolina, pues te tardarás 15 minutos en cargar gasolina más 10 de cola, ¿no? No más de media hora.
pero pues si bien te cuesta 2 centavos de dólar por milla recorrida, y el otro te cuesta 12 centavos, 600% más caro el día a día el uso de un vehículo de gasolina. Sigamos por la siguiente. ¿Qué incentivos tenemos por el uso de autos eléctricos o autos híbridos? No verifican. En entidades como la Ciudad de México, que hay verificación, los autos híbridos, totalmente híbridos, tienen extensión de hasta 8 años de no verificar, y los autos totalmente eléctricos no verifican, nunca van a verificar. Hay incentivos en algunas entidades de la República que no pagan tenencia. Hay entidades que ya no pagan tenencia ningún tipo de coche. Hay entidades que solo si eres eléctrico no pagas tenencia. Adiós al INSAN, no pagas un impuesto sobre autos nuevos. Y este ha sido lo que más ha aprovechado las marcas chinas para meter el tema de autos eléctricos a México. Tienen una mano de obra barata y en China, componentes baratos, lo mandan y prácticamente no hay aranceles y no hay un impuesto sobre la venta de autos nuevos. Eso les permite competir en base de precios y comercializar más sus coches eléctricos. Menos ISR, es decir, menos impuestos, tú puedes deducir de 175,000 pesos, o sea, puedes deducir hasta 250,000 pesos, un 25% más de deducción fiscal para tu empresa al momento de comprar un vehículo híbrido o eléctrico. También te dan estímulos con medidores diferentes para la carga de tus coches, para que lo puedas cargar en tu casa o en tu oficina, con ciertos incentivos de costo de luz para que tengas una tarifa baja y no te vayas directamente al TAC. La famosa olvídate de los gasolinazos, al utilizar gasolinas, no hay incrementos al gasolinazo, ¿no? No dependes de los precios del petróleo, no dependes de muchas cosas, ¿no? Y también tiene unas ventajas fiscales el tema del arrendamiento. Puedes pasar a 285 pesos diarios en lugar de 200 pesos diarios en el arrendamiento del coche. Es decir, aquí en México sí hay incentivos interesantes en la parte de autos eléctricos, pero les quiero decir que hay un par de temas a nivel mundial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí con mi relajo porque están mis notas, en Alemania tienes un ahorro de 5,000 euros en la compra de tu vehículo eléctrico, te lo subsidia el gobierno, no pagas impuestos. Suecia, 8,000 euros. California, $5,000 de deducibilidad, más un 25% de reembolso de los impuestos del ISR. En Colombia tampoco pagas tenencia, no pagas impuestos del auto nuevo y no pagas otro tipo de impuestos que sí pagas en autos de combustión tradicional. Es decir, todos los países están incentivando por temas sociodemográficos y políticos la entrada de autos que contaminen menos al medio ambiente, que no sean de combustión de gasolina móvil. Quedamos para la siguiente. Sí me gustaría aquí platicar en el tema de seguros qué tenemos en la diferencia para el tipo de autos eléctricos con autos de combustión. Por ejemplo, nosotros damos en la parte de responsabilidad civil, ¿qué pasa si tú cargas tu coche, hay una descarga eléctrica, sale un rayo y electrocutas al que va pasando con una descarga eléctrica? O estás cargando, hay una descarga, alguien se recarga en tu coche y se electrocuta. Nosotros tenemos la parte de responsabilidad civil en la parte del seguro de autos que te cubre este tipo de daños a terceros, que se electrocuten por algún tipo de descarga. O también si llegas a chocar y generas un campo magnético que genera una descarga eléctrica, cubrías esos daños, por así llamarlos, en sus bienes y personas por descargas eléctricas al momento de un accidente. Entonces, para sintetizar, esta es al momento de un accidente o al momento de la recarga del motor. También vas a cubrir los gastos médicos al asegurado o ocupantes en caso de algún incendio, electrocución, intoxicación por derrame de la batería, falla eléctrica, cuando se conecte al cargador o se esté recargando el vehículo. Que es decir, tú te vas a cargar, te quedas en tu coche 20 minutos en lo que recargas, leyendo correos, leyendo el periódico, jugando Tetris en la pantalla del coche, haciendo lo que quieras, o tomando una siesta. Y hay una descarga y te electrocutas o sufres un daño por
la recarga al interior de tu vehículo, la cobertura de gastos médicos te ampara esos daños que ocasionen en la parte eléctrica. Luego también en la parte de desvielamiento por penetración de agua al motor. Está divertida esta porque pues no va a haber desvielamiento, no tiene bielas. Pero si tú te metes a un charco y hay daños a la batería de tu vehículo, que prácticamente es lo que mueve y lo que vale de tu coche, se daña por el agua, a una compañía de seguros te cubre la batería por penetración de agua a la batería, ¿no? Y también te damos todo el robo parcial a todos los componentes de recarga de tu vehículo, es decir, al cargador, si traes la manguerita de tu coche preinstalada y se la roban, etcétera. Todo lo que venga hecho por el fabricante está cubierto como robo parcial. Son de las cosas que hemos ido innovando en tema de autos eléctricos, y conforme vayan saliendo nuevas necesidades de este tipo de vehículos, vamos creando nuevas coberturas. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a hablar de algunas alternativas que no sean eléctricas, ¿no? Porque ahorita hablamos de autos eléctricos, pero vamos a hablar qué más existe además de los autos eléctricos, porque sí tienen sus problemas, la autonomía, qué va a pasar con las pilas, qué va a pasar con la contaminación en la tierra por tanta batería que va a dejar de usar, más que no son ni reusables ni reciclables, o sea, son literal basura y se van a tardar en degradar cientos de años para que se degraden estas baterías. ¿Qué más está existiendo? ¿Qué más está innovando? Vamos a la siguiente. Vamos a hablar de lo que está haciendo Toyota. Toyota es una de las principales marcas a nivel mundial. ¿Y qué es lo que está haciendo Toyota en sus fábricas allá en Japón, aquí en México, para apostar a algo que no sea totalmente eléctrico? Toyota's cooking up something new in their garage. And it's not just any ordinary vehicle. We're talking about a brand new, revolutionary hydrogen vehicle. So you may have heard about the Mirai, the hydrogen-powered Toyota vehicle that uses fuel cells to generate electricity. But now, Toyota's come up with something completely different. They're calling it the new hydrogen combustion engine. This technology could be a game changer in the automotive industry. Unlike other manufacturers that have gone all electric, Toyota is taking a different route. But it's not just about being different, it's about being better. So let's dive in. We're going to be talking about Toyota's new hydrogen combustion engine, how it works, and what it means for the industry. We all know that the planet is in a bit of a pickle, and according to globalcitizen.org, the transportation industry is responsible for a whopping 15% of carbon emissions worldwide. And it's no secret that traditional combustion engines have been a big contributor to the pollution problem. And while electric cars are definitely gaining popularity, they're not the only solution, some might argue. Enter Toyota's new branch in its diversified carbon neutrality approach, the hydrogen combustion engine. Hydrogen is the most abundant element in the universe and has the highest specific energy density of any non-nuclear power source. It's exhaust-free and non-toxic and can be created using many sources, stored indefinitely, and shipped relatively easily. Millions of tons of hydrogen are produced and used without incident every year, and it's already being used as a power source in buildings, electric cars, forklifts, ships, and trains. So what's the deal with hydrogen engines? Well, they have longer ranges and don't need to be recharged like electric cars. And the only product that comes out of the exhaust pipe is water. That's right, no harmful pollutants. Now, you might be wondering how it all works. All hydrogen engines use a fuel cell, which converts hydrogen into electricity. It's like magic, but with science. And did you know that Toyota began cutting down on fossil fuel-powered vehicles back in 1997 when it first rolled out the Prius? They've been on the eco-friendly train for a while now. But they're not the only ones. Automakers all over the world are working to create environmentally friendly cars using solar energy, electrical energy, and hydrogen power. It's not just about saving the planet. It's about providing energy security, improving air quality, and minimizing environmental impact. And once produced, hydrogen is also efficient and cost-effective to distribute. Most new vehicle hydrogen refueling stations create hydrogen on-site with electrolysis using 100% renewable surplus energy. And the best part? These stations are containerized and only require water and power to operate. Power is supplied on green tariffs, or at some stations is sourced directly from solar or wind on-site. Toyota has now claimed to have created a new way of harnessing the power of hydrogen. Their engineering team recently showed off the Corolla Cross H2 concept, a new prototype car with a hydrogen combustion engine.
Toyota has been working on a new car with a hydrogen combustion engine different from the fuel cell technology that powers its last hydrogen-powered car, the Toyota Mirai. The concept of powering an internal combustion engine with hydrogen is not a new one. One of the pioneers in the game was German automaker BMW, which introduced the 750 HL back in 2002, followed by the Hydrogen 7 in 2005. BMW's Hydrogen 7 was based on a traditional gasoline-powered 6-liter V12, but with some modifications to burn hydrogen as well as gasoline. It's a dual-fuel engine. And just to make it even cooler, only 100 of these bad boys were ever produced. But it had some of the worst downsides. For starters, it's highly flammable. So you might want to think twice before lighting a match anywhere near your hydrogen-powered car. It's also difficult to process and store, which can be a bit of a headache. And let's not forget about nitrous oxide, which is emitted during the combustion process. While it may not be as bad as carbon monoxide, it's still considered a pollutant by the EPA. That's where Toyota comes in. Well, Toyota believes that there's currently no single solution to reducing vehicle emissions or meeting customer transport needs. It's all about delivering the right vehicle to the right place at the right time. So investments have to be made in all areas. Digo, el video sigue unos pocos minutos más, pero temas de tiempo sí me gusta también hablar de otro tipo de cosas. Si se dan cuenta, in order to meet el tema de hidrógeno es otra solución, tema de coches solares es otra solución, pero son tecnologías muy incipientes, muy nuevas. Entonces vamos a ir explorando y hay que irnos adaptando de cuál va a ser la mejor. La mejor puede ser la eléctrica, a pesar de la contaminación de las pilas, o la de hidrógeno, a pesar del riesgo de la explosión, o la solar, a pesar de que hay zonas en el mundo donde están de noche 6 meses al año, ¿no? Pero también me gustaría comentarles un poco más de la nueva movilidad con una última lámina de qué es la nueva movilidad que se viene, también hacia dónde vamos. La siguiente, que es todo el tema de autos totalmente autónomos. Ya hoy en día en Phoenix está la prueba piloto, Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, que para el siguiente año todos los coches de reparto, es decir, Ubers, Didis, Amazon, etcétera, tienen que ser totalmente autónomos. Si quieres darle clic al video de la derecha, por favor. Y si se dan cuenta, aquí voy a hablar un poco del tema de los vehículos autónomos. Son vehículos convencionales. La prueba piloto que se dio en Phoenix son camionetas Jaguares, las E-Pace, son pacíficas de la Chrysler y tractocamiones. El coche es totalmente autónomo con un sistema de cámaras, radares y de inteligencia artificial que va a ir aprendiendo a manejar todo el tiempo y hacer ciudades mucho más seguras. Oye, ¿el tema autónomo va a acabar con los seguros de autos? No lo sé, no lo creo, porque también hay riesgos que pues no te lo va a cubrir un seguro autónomo, ¿no? Como inundaciones, que se caiga el árbol, que se caiga un puente, que falle el sistema autónomo del coche y haya un accidente, el tema del robo parcial, el tema de alguna autopartes, pues habrá que adaptarnos, ir adaptando el producto en base a las necesidades. Yo ayer decía un poco, ¿no? El tema de la movilidad, antes en caballos y carrozas, si nos adaptamos al tema de autos de combustión, el tema de autos autónomos, pues estamos acostumbrados a choferes, a lo mejor al rato pues no va a haber chofer, ya no va a haber tanto accidente de tránsito, pero va a haber cosas que vamos a tener que trabajar como sector de seguros para este tipo de vehículos autónomos. Si quieren, creo que hay dudas por ahí, tenemos un poco, unos 5 o 6 minutos para preguntas y dudas. Este video se los podré mandar, pero no sé si haya temas de preguntas y dudas por ahí. Licenciado Arturo Fernández Llamosas, te agradecemos profundamente por haber compartido con nosotros tus conocimientos y haber brindado esta magistral conferencia. Muchas gracias. Al contrario, gracias por escucharme y por la invitación. Les mando un fuerte abrazo y estamos a sus órdenes. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.